Acompáñame en esta aventura llamada Aprendiendo a Esquiar. Es mi primera vez, así que vamos a ver cuántas veces me caigo y me voy de boca. Hello. Estoy yendo como rápida y furiosa, estoy en la estación del metro. Reservé un par de tours porque siento que no he conocido suficiente Seúl, no he conocido casi nada. Entonces reservé unos tours para sentir que hice turismo. Ya me quedan unas pocas semanas aquí en la ciudad. Entonces voy a intentar disfrutar el invierno. Son las 5 de la mañana, no, ya son las 6 de la mañana, me levanté a las 5. El punto de encuentro, por suerte, es muy cerca de mi hostal, a 2-3 estaciones de metro. Este tour es en 2 puntos, es como un parque, se llama Vivaldi, que es como un centro de atracción con hielo y vainas interesantes, y una pista de esquí, que obviamente no voy a hacerlo yo porque nunca en mi vida he esquiado. Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención terminar haciendo esquí, pero gracias a Dios se me presentó la oportunidad, pero en primera instancia no era mi plan. El precio de esto, incluyendo ida y vuelta, sin comida, sin nada, fue de $30 aproximadamente. Me parece muy bueno. Aquí vamos, voy súper abrigada, con bufanda. También me puse mi gabardina blanca para hacerme fotitos. Y yo sé que ustedes la odian porque no abriga, pero igual me la puse. Está súper oscuro todavía, aquí amanece como a las 8 o 9 de la mañana. Ya les mostraré el paisaje cuando esté todo bonito. Ya estoy aquí, llegué 15 minutos antes. Por allá veo un par de carros, pero no veo a mi guía. Le escribí un par de veces. Hay otros guías, pero son de otros tours. Entonces, de momento estoy sola y abandonada. No sé dónde puedo estar. Pero bueno, seguiré esperando. Ya llegamos al primer punto para hacernos fotos. Y si me ven así hecho una pelota es porque hace un frío que no se alcanza a imaginar. El ambiente tiene un verdadero... Ay, no sé cómo explicarlo, pero tiene como que este aspecto invernal real. Está muy cool, pero hace demasiado frío. Por allá va el guía y todo el grupo, somos como, no sé, 20 personas seremos. Y aquí voy hecho un pingüino. Miren ahí, hielo. Y hay casas muy lindas, de verdad. Uy. No tengo guantes, pero cargo estas bolsitas que son como térmicas, calientitas. Bueno, nos encontramos en un punto que es súper turístico y vemos que tienen como que esta especie de picos de hielo que se forman como, no sé, vertientes naturales de agua y al caer se congelan en el camino. Muy interesante el paisaje. Hace frío, pero no hace un frío que te mueras, pero sí hace friecito. Es la primera vez que veo... ¡Oh! Hay como hielo saliendo de unas cositas. ¡Qué loco! Pero sí, creo que son como acuíferos que se han congelado por el invierno. Pero muy loco, muy bonito. Sharon invernal. Bueno, me he maquillado un poco porque me veía demasiado zarrapastrosa, con cara de recién levantada. Y el sol está saliendo, el paisaje está súper lindo. Me puse full bálsamo de labios porque estaba súper reseca y creo que ya me veo más decente. Y ahora vamos a un lugar que es como una pista para hacer esquí y otra vaina de como una tabla que se desliza, que cuesta como entre $60 y $80, pero yo no pagué por ese servicio porque solo en la clase creo que se me terminaría todo el tiempo y no iba a disfrutar
también se me hace un poco caro, así que voy a mostrarles cómo practican este deporte y mirar de lejitos. No, mentira. Pero sí, básicamente vamos a ver cómo es una pista de esquí y todo este tema. El paisaje se me hace muy bonito, es la primera vez que veo un paisaje de naturaleza invernal. En medio camino hicimos una parada donde era el lugar para rentar la ropa especial para esquí. Yo le pregunté a nuestro guía cuánto íbamos a tardar en esta actividad, porque según yo era algo rápido, pero resulta que íbamos a estar 6 horas en la pista de esquí, entre que tomaban la clase y entre que pues disfrutaban y jugaban. Entonces me animé a yo también tomar esta clase. En total habré pagado como $100, $100 le calculo. Bastante carito para mí, pero solo se vive una vez y arrecho nunca muere, y si muere, muere arrecho, como diríamos en Ecuador. Les cuento rapidito que a última hora decidí tomar las clases de esquí. Cuestan $65 porque vida solo hay una y generalmente es bastante caro esto, entonces me animé, ¿por qué no? Lo que me dijeron es que debo quedarme solo con la ropa térmica. Tengo 3 pantalones, pero nadie tiene por qué saber esto. Elegí este color porque yo soy mucho de colores oscuros. Esta ropa es gigante. Y elegí esta roja, creo que se ve elegante. Me veo como toda una profesional esquiadora, ¿saben? Miren esto. Así que linda, fresca, fabulosa de CoverGirl. Esquiadora. Estoy oficialmente lista para tomar mi primera clase de esquí en la vida. La renta total me tocó pagar 20.000 wones por los guantes, que ya creo se quedan conmigo, y este casco también 20.000 wones. Este es el color de ropa que elegí y por allá se puede ver ya un poco de la pista. ¡Ay, qué emoción! O sea, mi plan, la verdad, mi primer plan era solo conocer como que este espacio con el hielo congelado bonito para las fotos. Pero ya que había que esperar 6 horas, dije, no creo que se me vuelva a presentar la oportunidad de esquiar en la vida muy pronto, así que vamos a lanzarnos a esta aventurilla. Nos tomaron la medida en el pie para ver el número de talla. Debe estar por ahí. Esa es mi talla de zapatos. Y ahora me entregaron ya los zapatos que debo ponerme. Me siento como en las películas cuando las personas salen haciendo este tipo de deportes de gente rica. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dios mío. Pero una raya más al tigre. Pusieron los zapatos. Son la cosa más incómoda que puede haber en la vida. Les voy a mostrar cómo se me ve. Estamos en el espacio donde nos van a explicar cómo se manejan los aparatos y no tengo frío impresionante porque el esfuerzo físico que haces caminando con estos zapatos es tan grande que se te va el frío. Ahora, la ropa protege súper bien. El casquito tiene esta especie de como gafas que te protegen del viento. Y se supone que debería yo lograr bajar de esa colina
luego de esta clase. No, no es cierto, no voy a llegar a un nivel tan pro, pero voy a intentar por lo menos deslizarme un poquito. Tengo 5 horas para lograrlo. Ténganme fe, ténganme fe. La mayoría de gente tiene ropa súper fosforescente y colorida y yo tengo ropa muy aburrida, pero ni modo. El lugar se llama Vivaldi Sky Park y hay actividades diferentes. Creo que allá hay como un teleférico donde te puedes lanzar y es más económico. Iba a hacer eso, pero al final me terminé convenciendo a mí misma de hacer la clase de esquí porque solo se vive una vez. Bueno, ahora me encuentro como una especie de rampa, como una cinta que nos lleva a la cima de esa mini colina, porque ven que ahí hay una más alta. Yo escogí el curso para la más pequeña, que no tiene mucho pendiente y casi me caigo, qué vergüenza. Pero bueno, ya me dieron el curso, el mini curso de cómo sobrevivir a esto. No está nada fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren esas criaturas, si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder yo? Y bueno, lo que no entiendo es por qué a mí me dieron estos palos tan largos y hay otras personas con unos chiquititos. No sé si depende de la altura o qué, pero a mí me dieron estos larguísimos. En fin. Dios mío, equilibrio cero me saco, Diosito santo. Esta cinta anda que pare y yo ando que me caigo. En fin. A ver, les voy a intentar explicar lo que me enseñaron en las clases de hoy. Básicamente lo que hay que hacer es poner la parte delantera del zapato en esta parte y luego metes tu talón acá. Estos son como los palitos de apoyo con los que te sostienes, avanzas y demás. Probablemente me vaya a caer, nadie va a poder ver eso en video porque no voy a poderles grabar. Estoy sola, si van a empezar con sus teorías y conspiraciones. Y quedará en mi memoria si me caigo. Tengo que bajar toda esa colina y a las 4 termina esto, ya son mediodía creo. Creo que 2 veces podré bajar por aquí. He avanzado todo eso, no me he caído sorprendentemente. Voy dominándolo bastante bien. Me gustaría que alguien me grabe, pero llega un punto en el que agarro tanta velocidad que me entro en pánico y freno. Por suerte aprendí a frenar, lo más importante. Y el chico nos explicó que si llegábamos a un punto en el que no sabíamos qué hacer o vamos a chocar, no sabemos cómo frenar, hay que lanzarnos al piso de cadera sin poner las manos porque es peligroso. Tengo miedo, no sé si puedo terminar esto, pero miren, la gente va muy normal, relajada, y a mí esa vaina se me suelta y me voy de largo rodando. Y eso que ustedes no me van a creer, pero con mi clase de media hora logré bajar esa colina sin caerme ni una sola vez y rodé solita, o sea, iba frenando, como que iba frenando y avanzando y hasta la mitad entré en pánico hasta que ya decidí mirar solo el frente y confiar en mí. Alcé los brazos, dejé que los palillos dejen de estar en el piso y fui rodando. Y ya cuando estaba por llegar, simplemente frené y llegué a salvo. Salió el sol. Me dijeron que debo usar bastante crema de protección solar porque es peligroso. El sol se refleja en la nieve y puede hacerte quemar. Para avanzar tienes que caminar como pingüino. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así básicamente esta ha sido mi experiencia esquiando. Maravilloso, increíble, hermoso. Estoy muy orgullosa de mí. La próxima me voy a lanzar una colina así de alta. Dudo que pueda hacerlo, pero en esta chiquitita que no tiene tanta pendiente lo logré. Les cuento que me voy a volver a lanzar. Bueno, así que digas lanzar, no es lanzarse, pero me voy a volver a bajar por la colinita esta suave. Y de ahí ya me voy porque hace frío y hice 2 amigas de Filipinas
y nos tomamos fotos. Y ya las estaré subiendo en Instagram. Muy lindas. Y no hice video porque me dio pena decirles que salió de mi video, pero fueron muy lindas y amables. Esta es mi tercera y última vez que me despido. Es que está muy lindo lanzarse. Ya una vez que le agarras como que un poquito el gusto, entiendes de direcciones, como que puedes direccionar con el cuerpo y también con los pies. Ya conozco las reglas básicas. Se podría decir que aprobé el curso de principiante y no me he caído ni una sola vez, déjenme decirles. Voy a intentar grabarles mi travesía. No sé cómo poner el celular, pero voy a intentar. Actualización de la situación. Sucede que estoy con mucha hambre porque solo alcancé a desayunar cualquier cosita. Entonces aquí hay como kiosquitos donde puedes comer. Y no aceptaban tarjeta, ni Apple Pay, ni nada de esto. O sea, mi tarjeta extranjera es muy difícil que pase. Y yo cargaba como 6.000 wones, que son como $4. Y un montón de monedas que alcanzaba a completar para comprarme esto de aquí que voy a probar por primera vez, que son como unos pinchos de pescado. Nunca he probado, se ve muy interesante. Y los dumplings costaban 7 unidades, 8.000 wones. Y el ramen costaba 6.000 wones, que son como $4, $5. Y el chico me puso 3 dumplings, me regaló 3 dumplings. Yo creo que fue porque me vio contando moneditas y le di lástima. Pero fue muy lindo, me regaló 3 dumplings. En fin, este va a ser mi almuerzo y un agua mineral. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque me regaló esos 3 dumplings, el muchacho. Que creo que me vio muy flaca, no sé, pero miren, qué rico. Vamos a probar a ver qué tal. Me van a acompañar con la cata de comida coreana. Vamos a empezar con estos, que son como unos pinchos de pescado. Son muy populares, yo creo. En este frío viene muy bien. Sabe a pescado, pero es un sabor nuevo. Estos dos me costaron cada uno $1. Preferiría un buen chuzo de carne, cecina, un chuzo cuencano, pero está bien esto. Ahora el ramen. Le pongo un 7 de 10 al pescado porque no es un sabor ni una textura al que esté acostumbrada. Vamos a ver el ramen. El ramen sí está bueno, pero pica duro. Está buenísimo. Ya sé por qué el chico me regaló los dumplings, porque yo le pregunté, ¿cuál me recomiendas, los dumplings o el ramen? Y él me dijo, a mí me gusta más el ramen. Entonces yo le dije, ok, dame el ramen. Entonces, como para que no me quede con la pica, creo que me dio los dumplings. En fin, voy a seguir comiendo. Está súper picante, pero está rico y como para el frío me va muy bien. Por aquí ya estábamos devolviendo los equipos, que serían las botas y todo el equipo de esquí, que son los palillos y pues estas vainas con las que caminas. Y luego fuimos a devolver la ropa. Al final me terminé lanzando 5 veces por la colina esta para principiantes. Terminé con un dolor terrible en las manos y en la parte de la lumbar baja, pero creo que valió la pena. Pero cuando estoy grabando este audio estoy con un fuerte dolor en los tendones de las manos y los dedos pulgares, porque agarrar esos palillos es toda una hazaña y sí se invierte bastante energía y fuerza, pero valió la pena, obvio que sí. Les cuento que luego de haber usado esos zapatos tan pesados, ponerme zapatos normales, siento demasiado livianos los pies, como si no pesaran nada. El legítimo peso de pluma, así me siento. Estoy súper orgullosa, no saben lo orgullosa que estoy de mi progreso y de mi resultado con esta experiencia esquiadoresca.
Y pues por aquí les estaré poniendo un videito de cómo fue mi hazaña bajando en mi última y quinta vuelta, porque me bajé 5 veces hecha la malcriada. O sea que ya me dolieron los tobillos, porque para moverte tienes que ejercer como que cierta presión en los pies, y también como que al agacharte se te hace presión en la parte de la lumbar y quema un poquito. Entonces sí es un ejercicio que requiere bastante esfuerzo físico y lo di todo. Gracias por esta oportunidad. Ay, lo volvería a repetir, claro que lo volvería a repetir muchas veces. Me gustó, me encantó, la verdad, 10 de 10. Bueno, ya estamos todos en el bus, me perdí, no encontraba el bus, todo un drama, pero me estaba muriendo de frío, no saben, llegué y aquí mismo me cambié porque me estaba congelando, me puse mi gorrita, mi bufanda, todas mis mejores. Y ahora nos vamos a regresar a la ciudad. Yo no sé si vayan a hacer una parada para comer, porque yo ya comí en el horario de esquiar. Entonces, pues si hacen una parada, yo me pegaré una cejita para dormir. Ya estoy calientita de nuevo. Hasta aquí el video de hoy. Estoy grabando este audio a las 3 de la mañana, por eso se me escucha la voz un poco dormida. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, dejar mucho amor, muchos besos. Chao, chao.